Buenos días, nosotros les vamos a presentar el tema de ecuaciones de la recta y del plano, presentado por Kenny Rivas, Josué Hernández, Carlos Herrera, Alessandro Zacapa y Adela Ramos. Bien, antes de empezar a explicar qué son y para qué sirven las ecuaciones de la recta y del plano, empezaremos por definir los conceptos básicos. Primero, ¿qué es un punto? Un punto es una figura geométrica que carece de dimensiones, es decir, es la unidad mínima de la comunicación visual. ¿Qué es la recta? La recta es una sucesión de puntos que se expande de manera indefinida en una misma dirección. El plano es una representación gráfica de un objeto o área en una dimensión bidimensional, y que es los puntos colineales. Son los que que conforman en una sola misma recta, y que son los puntos coplanares, son los que están en un mismo plano. Bien, empecemos primero por un análisis. Imaginemos que tenemos una recta y que en esta recta la componen una infinidad de puntos y todos están orientados en la misma dirección. Bien, ahora se imaginan tener algo así como una maquinita que nosotros, al introducirle un número, que nos devuelva las coordenadas de un solo punto de esta recta. Imaginemos que el número que nosotros le introducimos a la maquinita es t. Y la máquina nos da r. Y r es un vector que nos da un solo punto de esta recta. Bien, sí es probable tener una máquina que haga exactamente esto. Ustedes ya saben cómo sumar y restar vectores, ¿verdad? Entonces, se darán cuenta que si el vector Q, el vector P me dará como resultado el vector V. Y curiosamente, al restar los vectores, el vector resultante está en la misma recta al unir los dos puntos. Ahora observen que si yo multiplico el vector V por un parámetro que sería t, queda así. Y si yo multiplico el vector V por el vector t, digamos que t en este caso vale 2. Entonces el vector v se alarga. Bien, ahora si yo sigo dándole los valores que yo tenía en t, entonces el vector v va a cambiar su longitud, pero siempre en la misma dirección que la recta. Por tanto, deduzco la siguiente. Me da un nuevo vector al que llamamos r. Y si se dan cuenta, termina en el mismo punto en el que el vector v. Y por si fuera poco, el punto en que tenemos que trazamos. Entonces, ¿qué piensas? Interesante, ¿verdad? Bien, el vector r sale al sumar el vector t con el vector v. Es decir, r es igual a p más v igual a t. ¿Y saben cómo se llama esta fórmula? Pues es la misma vectorial de una recta, debido a que si cambian el vector t, entonces el vector f me dará la posición de un punto.
una recta y de esa manera representamos una recta sin tener que graficarla. Recuerden que les hablamos de una máquina que al introducir un número de un punto de una recta específica, pues ese número es t. La máquina es la fórmula y el punto es el vector que me da el vector. Bien, los ejemplos que acabamos de ver con mi compañera Adela están en 2D, pero también pueden funcionar de manera similar en 3D, como agregando una nueva coordenada representándola con una letra Z. Esto sería para representar puntos en un espacio tridimensional, creándome una terna de números ordenados X, Y, Z, que me representan las coordenadas de un punto en el espacio tridimensional. A continuación veremos un ejemplo de cómo aplicar esta fórmula. Bien, en el ejemplo que tenemos nos dice que debemos encontrar la ecuación vectorial de la recta que pasa por el punto 2, 2, menos 1 y la dirección del vector 2, menos 1, 4. Para este ejemplo ocuparemos una fórmula que veíamos anteriormente, que es R igual P más T, conocido también como parámetro, y V. Bien, lo que nos queda ahora es sustituir por los valores que ya conocemos. Tenemos un punto de partida que es igual a 2, 2 menos 1, y también la dirección del vector, que es igual a 2, menos 1, 4. Y R nos quedaría como 2, 2 menos 1 más parámetro 2, menos 1, 4. Y esto sería ya la ecuación vectorial de la recta. Mira. Bien, ahora que ya conocemos cómo funciona esta ecuación, ¿qué pasa con las demás ecuaciones? Bien, las demás ecuaciones se van deduciendo a partir de la ecuación vectorial. Por eso el primer paso es encontrar la ecuación vectorial de la recta. Bien, prosiguiendo siempre con el mismo ejemplo, tenemos que ahora encontrar la ecuación paramétrica. Ya que tenemos la ecuación vectorial encontrada, ahora sustituiremos R por sus componentes, representándolas con sus variables, ya que desconocemos su valor. O sea, como en vez de colocar R, vamos a colocar X, Y y Z. Y bajamos todo esto. 2, 2 menos 1 más parámetro 2, menos 1, 4. La regla nos dice que ahora debemos de multiplicar T por V. Esto lo bajamos en Z. Esto lo bajamos también porque no está operando. Ahora sí multiplicamos aquí. T por 2, 2T. T por menos 1, menos T. Y T por 4, 4T. Ahora la regla nos dice que debemos, el resultado de multiplicar T con V lo debemos de sumar con P. O sea que sumaremos estos dos componentes. Quedaría X, Y, Z. Ahora sumamos 2 más 2T, coma, 2 menos T, coma, y menos 1 más 4T. Y esto se conoce ya como una igualdad de vectores. ¿Por qué? Porque sabemos que X es igual a 2 más 2T, Y es igual a 2 menos T, y Z es igual a menos 1 más 4T. Y esto sería ya la ecuación paramétrica. Bien, ya que hemos encontrado la ecuación paramétrica, ahora nos queda encontrar la ecuación simétrica. ¿Cómo? Vamos a despejar T de todas las ecuaciones. Nos quedaría T igual a X menos 2 sobre 2. T nos quedaría igual a Y menos 2 sobre menos 1. Y aquí también T igual a Z más 1, porque aquí es negativo, sobre 4. Ahora lo que nos queda es igualar todas las ecuaciones. ¿Por qué? Porque todas valen T. O sea, T
igual C igual C. Nos quedaría X menos 2 sobre 2 igual Y menos 2 sobre menos 1 igual Z más 1 sobre 4. Y esto sería ya la ecuación simétrica de la recta en un espacio tridimensional. Pero ahora vamos a ver otro objeto que es el plano, y ustedes ya saben qué es el plano, pero también deben saber que así como en una recta que está conformada por una infinidad de puntos, así el plano también está formado por una infinidad de rectas y por supuesto de puntos. Ahora, como ya saben, si yo dibujo dos puntos en un espacio, esos puntos siempre los va a cortar una recta. Así. Pero, ¿qué pasa si yo tengo tres puntos? Pues tres puntos que no están alineados. ¿A quién llamaremos? P, R y S. Bien, a este tipo de puntos se les llama no colineales, o si están, bueno, cuando no están en una línea recta, están en un plano. Y al principio dijimos que a este tipo de puntos se les llama puntos coplanares. Ahora que ya tenemos esos conceptos, ¿qué hacemos? Pues así como hicimos con la recta, también intentaremos encontrar una ecuación que me represente en el plano, en el espacio, para no graficarlo. Ahora, bien, partamos del siguiente análisis. ¿Qué características tiene un plano que lo hacen único? Si nosotros observamos, por el plano pasan infinitas rectas y se dice que si el plano es paralelo a cada una de esas rectas, ya que el plano se expande en todas direcciones, por así decirlo. Bien, entonces, nosotros trazamos una línea perpendicular al plano, entonces esa línea se dice que también es perpendicular a cada una de las rectas que pasan por el plano. Bien, entonces, si tenemos tres puntos y esos tres puntos están contenidos en el plano y trazamos una línea perpendicular a 90 grados, pues se dice que esa recta perpendicular también es perpendicular a cada una de las rectas paralelas que están contenidas en el plano. Pues se dice que también existen infinitas rectas perpendiculares a un plano, y a esas rectas perpendiculares se les llama líneas normales al plano. Bien, como ya vimos, tenemos un plano. Este plano se puede sacar a partir de un punto que conozcamos en él y una recta que sea perpendicular a este. Pero también se puede hacer a través de un vector que sea perpendicular a este. Solo existe un plano con las características de que corta a este punto y es perpendicular a este vector. Bien, yo quiero representar este plano matemáticamente para no verificar. Observen esto. Yo puedo asociar un vector a este punto. Sin embargo, este vector no está dentro del plano. Simplemente me señala un punto dentro de este. Ahora, digamos que pongo otro punto cualquiera dentro de este plano y le asocio otro vector. Me da este otro vector que tampoco está dentro del plano. A estos vectores se les conoce como vectores de posición. Observen esto. Si yo a este vector le resto este vector, o viceversa, me va a dar un vector que tenga esta dirección, sentido y magnitud. Y este vector sí está dentro del plano. Ahora resulta que cualquier línea recta que esté dentro del plano siempre va a ser perpendicular a este vector. Un vector dentro del plano entonces también es perpendicular a este vector. Ven, ¿por qué digo que todo vector dentro del plano es perpendicular a este que tracé? Pues resulta de que yo a este vector lo puedo mover hacia acá y esto me queda perpendicular. De hecho, este vector que lo moví sigue manteniendo su misma dirección, magnitud y sentido. Por lo tanto,
es perpendicular a este vector. Es un vector libre, por así decirlo. ¿Quién es este vector? Llamémosle V. ¿Este vector quién es? V es el vector que resulta de restar este punto que lo vamos a llamar P sub 0 y este punto que lo vamos a llamar P. De restar P sub 0. Y a este vector lo vamos a llamar N. Les cuento. Existen otras operaciones con vectores que se llaman producto escalar y producto vectorial. Si yo tengo un vector, multiplico por otro vector que es perpendicular a este, su producto escalar es 0. Si yo multiplico el vector n por el vector v, su producto escalar es 0. ¿Quién era v? El vector resultante es restar el punto p al punto p sub 0. Entonces me queda esto. Esto es igual a 0. Ahora, si yo hago esta operación, queda eso. P por el vector n menos P por el vector n igual a 0. Y a esta se le conoce como la ecuación vectorial del plano. De hecho, también se lo puede despejar y me queda esto. A eso también se le conoce como ecuación vectorial, cualquiera de estas dos. Y de hecho, aparte de esto, también existe otra ecuación que se verá más adelante. Por el momento podemos trabajar con esto para deducir la ecuación general. Bien, partamos de aquí. P, ¿quién era? P era un punto al que le asociamos un vector. Tratémoslo como un vector de posición. Entonces, P tiene las coordenadas x, y y z multiplicado por n. ¿Quién era n? N era un vector perpendicular al plano que tenía estas componentes menos e sub 0, que también era un punto al que le asociamos un vector. Estas coordenadas que tenía el punto se convierten automáticamente en las componentes del vector al que le asociamos, multiplicada por n por estas componentes. Todo igual a 0. Ahora, operemos, multiplicamos. Observen otra cosa. Se dieron cuenta que son vectores, ¿verdad? Vectores debido a que yo asocié un vector a cada uno de estos puntos. Y por lo tanto, estos puntos se convierten en las componentes de estos vectores que tracé. Y la fórmula del producto escalar me dice que al multiplicar esto me va a quedar lo siguiente. Esto menos esto. Ahora sacamos el paréntesis. Queda todo esto igual a 0. Igual a 0. Ahora, observen esto. A toda esta expresión, para no hacerla tan larga, la puedo expresar de otra forma. Y la podemos llamar D. Entonces me queda lo siguiente. Y me queda esto. Y a esto se le conoce como la ecuación general del plano. Nosotros llamamos a esta expresión D. ¿Por qué? Pues porque resulta que nosotros al construir un plano ya teníamos un vector que es perpendicular a este, del cual conocíamos, y también teníamos un punto al cual conocíamos, y a partir de eso se construyó el plano. Bien, el punto que nosotros dimos, que conocíamos, lo llamamos punto P. Sin embargo, tomemos el punto sub 0 mejor, para que no nos quede una notación. Por ejemplo, que sería ax sub 0 más by sub 0 más z sub 0 más d igual a 0. Pues para no confundir más, simplemente agregamos esto, que nos quede de esta forma y no de la otra, aunque sí se puede hacer porque llego a lo mismo, a la misma ecuación general. Pero para no confundir más con esta notación de sub 0, entonces lo que yo hago es que simplemente me quede de esta forma. Entonces, ya que yo al multiplicar esto me va a dar un escalar, ya que tenía un vector conocido y un punto conocido. Estas son las coordenadas del punto conocido. Por lo tanto, me da un escalar al que llamamos D. Bien, entonces vamos a haber hecho lo contrario. Bien, ahora hablaremos sobre la ecuación canónica o segmentaria del plano. La ecuación canónica la podemos obtener a partir de la ecuación general que vimos anteriormente, que era esta. AX más BY más CZ más D igual a 0. Bien, ahora despejaremos el coeficiente D, que quedaría así. AX más BY más CZ igual, al pasar D al otro lado, igualmente quedaría como negativo. Y quedaría así. Ahora,
Dividiremos toda la ecuación entre el coeficiente d. Quedaría así. Ax sobre menos d más by sobre menos d más cz sobre menos d igual a menos d sobre menos d. Como sabemos esta ecuación, nos quedaría igual a 1. Bien, ahora tomaremos las coordenadas del vector, que eran x, y, z. Y esto lo dividiremos entre el coeficiente d. Ahora tomaremos los componentes del vector, que eran a, b y c. Todo esto igual a 1. Bien, ahora a esto lo llamaremos a, b y c. Bien, ahora solo reemplazamos los elementos y quedarían x sobre a más y sobre b más z sobre c. Todo esto igual a 1. Y aquí obtenemos la ecuación simétrica del plano.